Uno de ellos ya lo usamos, se llama curare, es un relajante. Y además, con el calor, desaparece la acción y usted puede comerse la carne del mono tranquilamente porque ya no tiene acción, porque es un veneno termosensible, no interesa. Lo que sí es que se sabía que los bayeles eran peligrosos y que eran antropófagos. O sea, si usted iba a evangelizar ahí, podía terminar siendo el desayuno o la cena o la merienda. Yo me quedé pensando, esos cadáveres que flotaban, el cuerpo a las pirañas o a los cocodrilos, si usted quiere, ¿no? Pero si jamás nunca nadie había llegado a sus territorios para hablar una única palabra sobre Dios, cielo, infierno, Biblia, cruz, estaban muertos y flotando, el cuerpo a las pirañas, pero el alma, ¿va al cielo o va al infierno? Abel, ¿qué tema que nos traes un domingo a la mañana? Yo quería descansar, mirá lo que me metes en la cabeza. Los que jamás nunca, como los bayeles, han oído siquiera la palabra salvación o perdición, mueren y van ¿dónde? Me dio muchas vueltas esto en la cabeza por mucho tiempo, porque la iglesia habitualmente no habla de esto. Yo nací y me crié en una iglesia evangélica. Yo a veces digo que abrían el templo aunque sea para barrerlo y me metían a mí adentro. Nunca escuché predicar sobre el universalismo, que es como el curare. Como el curare para los monos, el universalismo es una especie de curare para la iglesia. Yo sé quién es el anestesista que anda envenenando a la iglesia y con éxito. Hay corrientes, hay libros, hay escuelas teológicas que sustentan que el universalismo explica la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Dicen que de alguna manera que nosotros no sabemos, pero que le corresponde a la soberanía de Dios, los que jamás nunca han oído hablar de Él tendrán una oportunidad de entrar al reino de los cielos por una vía que nosotros ignoramos. ¿Fui claro? Esta es la doctrina que envenena a la iglesia y es casi un antídoto para aquel mandamiento que dice vayan y hagan discípulos. Si el Señor, de una manera que nosotros no sabemos, pero que el universalismo afirma que existe, de un camino que nosotros no conocemos para entrar al reino de los cielos, entonces, ¿cuál es el sentido de ir a exponerse a los dardos envenenados de los enanitos bayeles que te pueden hacer su almuerzo? Es un veneno que envenena a la iglesia, la relaja, la detiene o la enceguece también, esa es otra técnica de Satanás, ¿no? Que la iglesia no piense, que mire para otro lado o que tire la pelota afuera, como decimos en Argentina. Entonces, el tema de la obra misionera queda relegado, porque hay tantas cosas de las que ocuparse. Hay que pagar el órgano nuevo, hay que pagar el alquiler, hay que pagar el salario del pastor. La iglesia se distrae con tantas cosas que no le permiten ocuparse de aquello que dijimos ayer, que es la razón por la cual la iglesia fue instituida. No está mal celebrar cultos y hacer buenos y lindos templos, pero no fuimos creados para eso. La razón por la cual la iglesia existe, lo dice claramente la palabra, ahora lo vamos a ver, es llevar la gloria de Dios a las naciones. Que haya adoración donde hay ignorancia, que haya luz donde hay oscuridad y que cada uno en su albedrío tenga la opción de poder decidir si quiere ir a un u otro sitio. Termino la historia, pero ahora con una fantasía mía. Digo yo, si vamos con una canoa a la tierra de los bayeles, secuestramos 5 bayeles y los traemos en un avión a Madrid, los ponemos aquí con nosotros en la iglesia, les enseñamos
el consejo de la palabra de Dios, que ustedes lo conocen, hasta que ellos aprenden el idioma, aprenden el camino de salvación, lo reciben, hasta los inscribimos en un instituto teológico y se transforman en 5 bayeles, pastores, predicadores, misioneros, evangelistas. ¡Oh, gloria al Señor! Ahora los ponemos en la misma canoa otra vez y los mandamos de nuevo a su aldea con unos iPhone satelital, ahí con paneles solares, y que nos reporten. Y nos comunicamos con ellos de vez en cuando y entre tanto uno de ellos nos dice, mire, va esto muy bien. La mitad de la tribu se ha convertido a Cristo. Entonces ya no tenemos duda a dónde va esa mitad. ¿Y los que han rechazado a Cristo? ¿A dónde van? ¿A dónde van los que rechazan la predicación del Evangelio de Jesucristo? Resulta ser que antes de mandarles misioneros, antes de predicarles el Evangelio, todos ellos entraban al cielo, según el universalismo. Y ahora solo la mitad. O como en algunos casos, como nos pasa a nosotros, que menos de 1% de la población cree en nuestro mensaje. Si sin oír del Evangelio van todos al cielo, oyendo van solo los que aceptan, ¿quién es el que los está mandando al infierno? El misionero o la predicación del Evangelio. ¿Me entiende eso? Pero el universalismo no solo le erra ahí, y quiero adelantarme, quiero ir rápido para no aburrirlo. Mire, la Biblia está en contra del universalismo. Porque, ¿me permitís mi tablet? ¿Puedo usar mi tablet? Vamos a usar la palabra del Señor. Si es verdad que si hay otro camino para entrar al reino de los cielos, tendríamos que preguntar a Jesús, ¿por qué dijiste en Juan 14:6? ¿Lo busca usted o lo busco yo? ¿Quién lee Juan 14:6? Enciendan sus Biblias. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie, en Argentina por lo menos significa nadie. Nadie, ninguno. El universalismo debería explicarnos esta palabra que no viene de un pastor famoso, viene del Hijo de Dios. Y dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no podemos aceptar que Satanás nos traiga sedativos, anestésicos, relajantes musculares, vendas para cegarnos como iglesia. Juan 3:18, no 3:16. 3:16 y 17 ustedes ya lo conocen. ¿Quién lee Juan 3:18? En alta voz. El que cree en el Hijo no será condenado. En cambio, el que no cree en él ya está condenado por no haber creído en el Hijo. No dice por qué causa no creyó. Dice simplemente que no creyó. Y dice la sentencia. Ayer hablamos de esto. La sentencia es que el que cree en el Hijo no es condenado. El que no cree ya está condenado. Y dijimos que había sido condenado en el Edén con la raza humana. ¿Quién lee Juan 3:36? En alta voz. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. ¿Qué acrecentar a lo que leyó la hermana de la palabra clara de Dios? Es lo mismo, la misma sentencia, pero acrecienta el juicio que vendrá con ira de parte de Dios. ¿Quién lee, por favor, 1 Timoteo 2:5? ¿Y quién lee 1 Juan 5:12? 1 Timoteo 2:5, 1 Juan 5:12. Porque hay un solo Dios, Reina Valera. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios
y los hombres Jesucristo. Entonces los universalistas debieran explicarnos, ¿no? Satanás con su fantochada, que la han creído y la han impulsado teólogos famosos en el planeta, destinados a cegar la iglesia, y otros con menos conversa, pero la iglesia simplemente ha permanecido en silencio, que al final da lo mismo. Hay quien afirma el universalismo y hay quien simplemente no, de eso no prediquemos. Volvamos otra vez al hijo pródigo, otra vez la parábola de las... ¿no? Pero estos asuntos en la iglesia se tocan poco. ¿Por qué? El silencio o el error conducen a que la iglesia no haga lo que es correcto. Entonces, los universalistas deberían explicarnos si hay otro camino. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy el camino? Si hay otra manera, ¿por qué Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí? O el apóstol Pablo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿O por qué el apóstol Pedro, Hechos 4:12? Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que... ¿Le suena? En que podamos ser salvos. Los conocemos, pero estamos anestesiados. Y sabe que a veces nos queremos despertar un poco y el cirujano, que tampoco es cristiano, y le dice al anestesista, dormímelo un poco más. Porque ahí llegó a Abel a zamarrearlos a ver si se despierta y dormímelo un poco más que todavía no terminé de operar. ¿Sabe? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Jesús afirma, el que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree ya está condenado. ¿Por qué también el apóstol Juan dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida? Los universalistas o los que tengan pensamiento universalista, explíquenos por favor, ¿por qué la Biblia dice, aquel cuyo nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida, un poquito más atrás? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús envía a los 70 y vuelven los 70 gozosos? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor le dice, ustedes no se alegren solo por eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Alégrate. ¿Está escrito el nombre de tu hijo, de tu padre, de tu madre? Alégrate. ¿No está? Oración, ayuno y predicación. Porque a veces oramos tanto que nunca predicamos. Un cuentito. Yo suelo llegar a un lugar donde voy a trabajar y llevo mi Biblia, a propósito, y la pongo en la mesa de los médicos. Y mi Biblia en la primera página dice dónde anduve, por todo el mundo, por diferentes lugares. Y aparece África y Argentina. Una vez entré y un médico estaba leyendo justamente esa página. Y yo la dejo ahí, que se quede ahí, no muerde a nadie. La dejo en la mesa de los médicos. Y entonces alguien me va a preguntar, ¿esa es tuya? Preguntaste, perdiste. Porque yo lo hice a propósito, es mi anzuelo. A veces en mi consultorio tengo una foto de mi esposa con niños y yo africanos. Me preguntaste. Porque yo estoy en guardia viendo de qué manera te puedo compartir algo de lo que es el Señor para mí, el Evangelio de Jesucristo para mí. Pero yo no puedo llegar a sus contactos. No están enfermos ni vienen a mi consultorio. Y usted no puede ver a mis pacientes. Entonces, de mis pacientes soy responsable yo, de sus contactos es responsable usted. Y probablemente el Señor no me va a pedir cuentas por los contactos de Carlos, ni a él de los míos. Pero no es tanto por pedir cuentas, sino por amar el corazón de ellos para que no vayan a perdición.
Es decir, me gusta más el amor que la condenación. Pero el universalismo existe y alguna vez en la vida alguien tiene que decirlo en la iglesia. El universalismo es un veneno que envenena, detiene, paraliza, enceguece, ensordece el corazón misionero de la iglesia y simplemente lo detiene. Si hay otra manera de entrar al reino de los cielos, si hay una ventanita, ¿por qué Jesús dijo yo soy la puerta? ¿No? Y si hay un senderito, ¿por qué Él dijo yo soy el camino? ¿No? Y si hay otro registro diferente, ¿por qué el Señor Jesús dijo, aquel cuyo nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida fue echado en el lago que arde con fuego y azufre? Muchos, muchos significa muchos. Muchos me dirán en aquel día, no predicamos en tu nombre, Señor. Y aún hicimos milagros. Y yo le voy a decir, yo no los conozco a ustedes. Porque predicar no significa grande cosa. Lo dijo el pastor aquí. Predicar te hace predicador, no te hace un siervo de Dios obediente, ¿no? Y un paréntesis para el tema de los milagros. Los médicos en general tenemos mucha dificultad, y yo en particular, dificultad con los milagros actuales. No sé por qué no me cuesta creer que se abrieron las aguas del Mar Rojo. No me cuesta creer que Bartimeo vio. No sé por qué. ¿Será que es fe? ¿Será que es engaño? No lo sé. Pero los milagros, cuando veo las muelas llenas de plomo o el brazo que se estira frente a la cámara, me cuestan. ¿Y sabe qué? Me cuesta más todavía, y esto ya es una confesión, cuando los cristianos evangélicos dan testimonio de sus milagros de sanidad en los cultos de milagros. Parece que no se puede honrar al Espíritu Santo de Dios o al poder de Dios o a Dios mismo curando a un enfermo hoy en día si antes de eso no se destruye cualquier imagen mediocre, aunque sea que tenga el médico que lo atendió. Si cualquier testimonio de cura o de milagro evangélico tiene que incluir la frase, el médico me dijo que yo no tenía los médicos no me encontraron, los médicos... Honre al Señor con su milagro, pero no nos haga pedazos a nosotros. Si nosotros procuramos lo mejor para usted, eso me hace que me cueste más. Y especialmente quiero llamar la atención sobre, en el último tiempo, por lo menos en Argentina, había una sucesión de milagros porque se vuelven a veces, hay especialistas en milagros de huesos o milagros de otro tipo, ¿no? Entonces apareció un milagro de epilepsia. Se curaban las epilepsias. Cuidado, cuidado. Sí, ojalá no haya aquí ningún epiléptico, pero los epilépticos toman un tratamiento que se llama de empape o de saturación. Entonces, si usted abandona hoy el tratamiento, no va a tener una convulsión mañana, ni pasado, ni en 15 días. La va a tener en un mes. Y cuando la tenga en un mes o 2 meses, tal vez hasta se olvidó que hace 2 meses atrás recibió un milagro de cura, simplemente abandonó su medicación y puede tener una crisis convulsiva que lo puede simplemente matar. Entonces hemos visto recrudecer enfermedades controladas por abandono de medicación en razón de estos milagros. Es un paréntesis que hago, no quería meterme en eso. Estén avisados sobre eso, queridos hermanos, también ocurre. No estoy dudando en absoluto del poder de Dios, pero es tan claro su mandamiento. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No hay tal cosa como una ventanita para entrar al reino de los cielos, hay una puerta. No hay un senderito oculto, hay un camino, la verdad y la vida. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Quería dejar ese mensaje con ustedes, porque los bayeles, en cuanto no sean evangelizados, mueren y van a las pirañas sus cuerpos, pero el alma de ellos va al infierno. Y la diferencia, la dijimos ayer, la diferencia es ir al infierno porque rechazó ir al cielo o ir al infierno porque nunca nadie lo convidó a entrar al reino de los cielos. La Biblia no dice que si usted nunca oyó, no será condenado. La Biblia dice que ya está
está la raza humana condenada. Desde el Edén para adelante. Por eso Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido allá en el Edén. Comprenda, Iglesia de Cristo, que no es una opción, que no es la gran comisión una opción para considerar si lo hacemos o no. Es un mandamiento que debe ser cumplido. Y entonces yo quiero dejar con esto un desafío. Tal vez el Espíritu Santo le habló de alguna manera y usted necesita decidir. Yo no soy gran partidario de las manifestaciones de altar, donde la gente corre al altar y llora en el altar. Ojalá, si lo quiere hacer, el Señor lo guíe a hacerlo. Pero lo que realmente interesa es lo que el pastor dijo. ¿Qué dice Dios? No qué dice el pastor. ¿Qué dice Dios? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Que tal vez no participaste como debías, como podías o cuánto podías hacer. Tal vez el Espíritu Santo simplemente te está llamando. ¿Por qué no te puedes alistar como misionero, como candidato? ¿Quién dijo que solamente puedes orar? No es que solamente sea poco, pero con todo respeto, tenemos viejitas y viejitos que nos sostienen en oración. Pero estoy seguro que también, si tuvieran mejores rodillas, vendrían con nosotros al campo. Entonces, claro que puedes orar, pero cuidado, cuando oras por obreros, no sea que el Señor simplemente te diga, levántate y anda, ¿no? ¿Quién dijo que solamente puedes ofrendar? Gracias por tu ofrenda. Sabe el Señor cuánto lo necesitamos. Pero la obra del Señor no se hace con ofrendas. Se hace con corazones consagrados al pie de la cruz. El Señor es el dueño de todo lo demás. ¿Sabes qué? Yo puedo pedirle recursos al Señor, dinero. Él es el dueño. Él dice que la plata y el oro le pertenecen. A Él se lo puedo pedir. Ahora, no le puedo pedir a Él que te envíe a ti. Te tengo que pedir a ti que consagres tu vida al Señor para ir. Porque el Señor no es dueño de todo, menos de tu albedrío, menos de tu decisión. La decisión es tuya. Un día la tomamos, compadre. Y está nuestro hijo aquí presente y él era un bebé. El pastor predicó sobre Abraham e Isaac. ¿Cuánto valía Isaac? Después de cuánto tiempo habían llegado a tener un Isaac en la mano. Y el Señor le pide que lo sacrifique. El Señor le gustan las cosas difíciles. Él no comprendía, pero el Señor no nos llamó a comprender, nos llamó a obedecer. Y Él obedeció. Y de la obediencia de Abraham surgimos nosotros. Hay una Biblia desde Génesis 1 hasta Génesis 12. Y hay otra Biblia de Génesis 12 y hasta el Apocalipsis. Hay una Biblia de Génesis 1 a 12 que la diferencia la hace la desobediencia. Y hay una Biblia que comienza en Génesis 12. La diferencia la hace la obediencia. Y el Señor exalta la obediencia, la honra. Y doy testimonio porque muchos nos dijeron que nuestros niños iban a padecer en el campo. Y que como yo, siendo médico y sabiendo lo que ellos podían pasar, nunca sentimos que era una irresponsabilidad, simplemente una obediencia. Una persona mala de la iglesia envenenó a nuestro hijo y se moría. Fue la única vez de todos los años que estuvimos en África que sonó el teléfono cuando agonizábamos en oración. Sonó el teléfono, que lo teníamos ahí y las comunicaciones locales funcionaban, pero nunca había entrado una llamada internacional. Y esa fue la única vez, ni antes ni después, entró una llamada internacional. Cuando la queríamos hacer teníamos que ir a la central telefónica. Y alguien desde una ciudad perdida de Argentina nos llama diciendo, nos acordamos de ustedes, estamos orando. No sabían nada. ¿Quién hizo sonar ese teléfono? Dios es fiel. Y nuestro hijo sobrevivió. Está casado y tiene sus hijitas que son la felicidad de los abuelos.
No tengas temor de consagrar tu vida completa al Señor. Porque no lo digo yo, lo dice la Escritura y pongo a Dios por testimonio. Él es fiel. Entonces, si hoy Dios te está llamando a consagrar de un modo diferente tu vida, tienes todo el derecho de dudar, pero te animo a confiar en el Señor. Yo no te voy a decir que Dios te está llamando, apenas tú estás sintiendo hacer lo que tantas veces postergaste. Que el Señor te guíe a tomar una decisión razonable e irreversible. Tus talentos pueden servir mucho en el campo misionero. Y si te sirve venir a arrodillarte al altar del Señor, yo lo he hecho un montón de veces. En el altar del Señor me arrodillo y espero que otra persona me acompañe, pero si no me acompaña nada, también. Y lo haces ahí en tu silla, Dios mira los corazones, no las rodillas. Las rodillas las miramos nosotros, ¿no? Pero si el Señor te está llamando, yo te animo a que tomes una decisión. Señor, yo entendí ciertas cosas hoy. No voy al altar, Señor, me quedo aquí. Sí, Señor, yo voy al altar, porque además quiero que el cuerpo de Cristo vea aquello que estoy decidiendo. Y el cuerpo de Cristo te va a cuidar, te va a proteger, te va a preparar, te va a ayudar, te va a animar. Y tal vez pronto te va a enviar. Pastor, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por el deseo que tienen de orar y ofrendar para la obra misionera. Pero yo vengo a pedir en el nombre del Señor que se levanten obreros, personas que quieran arrodillarse conmigo en el altar. Yo voy a pedir al pastor que si no hay más nadie, pero venga aquí y ore por mí. Porque yo quiero seguir. Pero si hubiera alguien, yo por la duda voy a abrir cancha. Mi querido pastor, ora, Señor.